Cordial saludo, mi nombre es Juliana Molina Vega, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, pertenezco al programa de zootecnia, estoy matriculada en el CEDAT de Acacias Meta y a continuación voy a explicar la tarea de la fase 2 de nutrición animal es denominada como digestión y metabolismo de nutrientes. A continuación debíamos haber hecho unas actividades las cuales voy a explicar. Entre ellas está un mapa conceptual que debíamos escoger unos, unos implementos que el docente nos daba, los cuales son los elementos simples, elementos esenciales y los macroelementos que están dentro de la nutrición animal. En los elementos simples podemos encontrar que son aquellos elementos simples o elementos químicos que consisten como tal en átomos de un solo tipo. Estos átomos tienen como tal el mismo número de protones en sus núcleos. Entre ellos podemos encontrar el nitrógeno y los estructurales. Dentro del nitrógeno podemos decir que es un elemento químico gaseoso del cual está presente en la atmósfera esencial y este se encarga de darle vida a las plantas y a los animales y es un componente muy importante de las proteínas y los ácidos nucleicos. En los estructurales, podemos decir que esto nos ayuda con la formación como tal estructural de los organismos. Y en los elementos esenciales, estos elementos son aquellos elementos químicos que son necesarios como tal para el crecimiento y el desarrollo y supervivencia de los organismos vivos o de los seres vivos. Dentro de los elementos esenciales encontramos los aminoácidos y los carbohidratos. Dentro de los aminoácidos decimos que son las unidades básicas que componen las proteínas y son esenciales para las funciones biológicas como la estructura celular, la función enzimática y la regulación del metabolismo. En los carbohidratos podemos decir que son biomoléculas que proporcionan energía y están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción de aproximadamente 2,1. En los macroelementos son elementos químicos que los organismos necesitan en grandes cantidades como tal para mantener su salud y asimismo llevar a cabo las funciones vitales. Allí encontramos los nutrientes, que son las sustancias esenciales que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse y mantenerse saludable a sí mismo. Y finalmente los macroelementos son algunos elementos químicos esenciales, los cuales son requeridos por los organismos en pequeñas cantidades para diversas funciones biológicas. Seguido de ello, vemos el cuadro con el resumen del artículo que escogí. El objetivo del estudio de este artículo era evaluar la digestibilidad aparente de los nutrientes en los cerdos alimentados con las dietas que contienen diferentes niveles de fitasas obtenidas por Aspergillus oryzae, que es un hongo. Eh, Seguido de ello, la metodología es donde podemos decir qué fue lo que se realizó en este artículo, lo cual quiere decir que se alimentaron cerdos con dietas que variaban en los niveles de fitasas. Se midió la digestibilidad de los nutrientes y se analizaron los residuos orgánicos derivados. En los principales resultados, obtuvimos que la adición de las fitasas mejoró significativamente la digestibilidad de las proteínas y el fósforo en los cerdos y la concentración óptima de las fitasas se identificó para maximizar la eficiencia de la digestión y minimizar la excreción de nutrientes no digeridos. En las conclusiones, podemos decir que las fitasas obtenidas de Aspergillus oryzae pueden mejorar la eficiencia alimenticia en los cerdos y así pueden aumentar la digestibilidad de los nutrientes claves reduciendo la contaminación ambiental causada por los residuos orgánicos. Es decir, implementamos este tipo de hongo con el fin de ayudar y de ser más eficiente en cuanto a la alimentación y en los nutrientes que obtiene el cerdo, sin realizar algún tipo de contaminación. Esto evita que algunos factores externos, digamos, que afecten el sistema de producción. En la implementación de los niveles adecuados de fitasas y en las dietas de los cerdos es beneficiosa tanto para la producción animal como para la sostenibilidad ambiental. Y finalmente, en cuanto a la interpretación personal, la investigación mostraba claramente que el uso de las enzimas, como las fitasas, puede tener un impacto significativo
en la mejora de la nutrición animal y en la reducción de los desechos, que es la parte de la contaminación ambiental, lo que hablaba anteriormente. Y este tipo de residuos es crucial o es muy importante para avanzar en las prácticas agrícolas más sostenibles y eficientes. Las bitasas no solo mejoran la digestión de los nutrientes, sino que también estas pueden disminuir la necesidad de los suplementos minerales, lo cual puede reducir costos y aumentar la rentabilidad para los productores de cerdos o de cualquier otro sistema de producción. Así se pueden implementar diferentes modos de eficientes para o prácticas eficientes para algún sistema de producción que nos sea más rentable. En los conceptos más relevantes del artículo encontramos las fitasas, que son las enzimas que se encargan de descomponer el ácido fítico, liberándolo un fósforo utilizable para los animales. ¿Por qué es importante las fitasas? Las fitasas son importantes porque ayudan a mejorar la digestibilidad de los nutrientes y especialmente el fósforo, reduciendo la necesidad de los suplementos minerales. En cuanto a la intervención metabólica, estas facilitan la absorción del fósforo, lo cual es esencial para el metabolismo energético y el crecimiento óseo, y además de ello, diversas funciones celulares. Segundo concepto más relevante del artículo es la digestibilidad aparente. ¿Qué es la digestibilidad aparente o de qué se encarga? Esta digestibilidad aparente es la medida de la proporción de nutrientes absorbidos en el tracto digestivo en comparación con la cantidad ingerida. ¿Por qué es importante? Es importante porque este es un indicador clave de la eficiencia alimenticia o qué tan eficiente o qué tan bueno está siendo la alimentación que le estamos dando al animal y además de ello su salud digestiva. En la intervención metabólica se encarga como tal de optimizar la utilización de los nutrientes ingeridos, mejorando el crecimiento, la producción y reduciendo los residuos orgánicos. Seguido de ello encontramos el Aspergillus oryzae, que es el hongo como tal que ha sido utilizado en la producción de las fitasas y otras enzimas, como lo hablamos anteriormente. ¿Y por qué este es importante? Es una fuente biotecnológica de enzimas que mejoran la alimentación animal. Es un factor que nos aporta buenas cosas al tipo de producción o al sistema de producción que vayamos a manejar. En este caso es el de cerdos. En la intervención metabólica produce enzimas que facilitan la digestión de los componentes difíciles de degradar en los alimentos y así mejora la disponibilidad de los nutrientes. Es decir, este se encarga en el proceso de la digestión, se encarga de mejorar eh, los alimentos que son difíciles de degradar y así los mejora y digamos que los transforma en nutrientes de modo que aporte, digamos, algo bueno al sistema de alimentación de los cerdos. En las proteínas, estas son moléculas esenciales para la estructura y la función de las células, las cuales están compuestas de aminoácidos. ¿Por qué son importantes? Estas son importantes para el crecimiento, la reparación de tejidos y la producción de las enzimas y las hormonas. Y en la intervención metabólica, estas participan en la construcción del músculo, el funcionamiento del sistema inmunológico y el transporte de los nutrientes. Finalmente, encontramos como conceptos relevantes del artículo la contaminación ambiental, lo que hablábamos anteriormente. La contaminación ambiental es la liberación de las sustancias nocivas en el medio ambiente, como los residuos orgánicos en la producción animal. Siempre que vamos a manejar un sistema productivo, este es un factor muy importante. La contaminación ambiental, ¿cómo podemos reducir esta contaminación ambiental? Y mejorar, digamos, la sostenibilidad en nuestro sistema productivo, porque esto es muy importante ya que afecta como tal la sostenibilidad y la salud animal si no manejamos unos buenos protocolos de bioseguridad. La contaminación ambiental como tal se encarga en la intervención metabólica de mejorar la digestibilidad, reducir la cantidad de los residuos y así la carga contaminante se promueva en una producción más sostenible, lo que decía anteriormente. Esto es un factor muy importante porque nos puede aportar a que tengamos un excelente sistema de producción.
Muchas gracias, esta ha sido mi exposición.